Buenos días. Aquí estamos Lizzy y este es su servidor Daniel Marte y nos acompaña Frankie Guerra, candidato al Senado por el Partido Popular Democrático, pero sobre todas las cosas, ya lo que estamos hablando fuera de cámara, que él no es un político cristiano. Repíteme lo que estabas hablando Ah, fuera sí, claro de que sí. cámara. Saludos a todos, bendiciones. Yo soy un cristiano que está en la política, ¿verdad? Y Amén. hay una gran diferencia entre uno y el otro, ¿Cuál es esa porque diferencia, Frankie? el orden de prioridad, el cristiano va Háblanos, primero, háblanos de eso. el político va después. Hay quien es político cristiano y cuando le toca decidir entre ambos sombreros, escoge el primero, el político. En mi caso, yo soy cristiano, así que en ese sentido le doy prioridad a mi fe, a mi creencia, a mi norma bíblica, ¿verdad? Lo que he recibido como pastor de 14 años que predico el Evangelio y la palabra del Señor. Y eso que he recibido como pastor lo llevo al contexto político, creyendo que la política es un arte, una herramienta que nos ayuda a poder gobernar y servir bien al país, pero dentro de los conceptos bíblicos y de la norma bíblica que establece la propia palabra del Señor que le servimos. Que eso es una gran diferencia, porque entonces el que es político cristiano le da prioridad al fundamento político cuando uno choca con el otro. Ok. En ocasiones eso puede ocurrir. Entonces, el cristiano que está en la política consciente, ¿verdad? Que hay una polarización o demonización de lo que es la política, sabe que el fundamento es Cristo y que todo lo que hace como político tiene que ser congruente con la palabra del Dios que le sirve. Frankie, y la pregunta que viene, ¿verdad? Porque este cuatrenio se ha, o mejor dicho, no este cuatrenio, sino esta eh, carrera política, este año eleccionario, se ha polarizado mucho, en el sentido de que ya la iglesia no se quería meter en la política. Mas, sin embargo, este año ha sido todo lo contrario. No es que no se ha querido meter, sino que se ha metido de una forma increíble. Mi opinión, y esto yo soy responsable de lo que digo, no es mi esposa, esto soy Daniel Marte y yo. Digo que inclusive se ha metido de una forma que de una forma u otra va a ser fuerte lo que digo, ¿no? Pero como que no ha dado buen testimonio de la forma en que se ha metido. Y no estoy hablando de toda la iglesia. Estoy hablando de personas que pretenden representar a la iglesia, pero de la forma en que se han expresado, han dejado mucho que desear. ¿Por qué? Porque no comparten tal vez la idea de que puede haber cristianos en todos los partidos, que puede haber cristianos que son verdaderos hombres y mujeres de Dios, que pueden compartir su fe, aunque no estén donde tal vez ellos están. ¿Tú me puedes explicar cómo es posible que haya cristianos en todos los partidos? Y si me puedes dar Bueno, un ejemplo, si me puedes dar un ejemplo, mejor todavía. bueno, claro, la iglesia somos nosotros, somos las personas realmente. Y obviamente, aún dentro de esa determinación que tomamos como iglesia, en qué lugar vamos a perseverar, que hay una decisión que tomamos en qué lugar vamos a perseverar y que es diversa, ¿verdad? Las opciones y los lugares donde perseveramos como iglesia. Y aunque estamos de acuerdo en muchos asuntos, hay otros asuntos que aún la propia iglesia en ocasiones no está de acuerdo, ¿verdad? En todos esos aspectos. Pues igualmente, políticamente hablando, en la sociedad, en todos los ambientes, hay sus diferencias, hay su diversidad. Así que en esa misma diversidad política hay cristianos que pueden pertenecer a todos los partidos políticos o a ninguno, porque aún no pertenecer a ningún partido político es una elección que tiene la persona y Exacto. se respeta al que pertenece al Partido Popular, al PNP, al Independentista, Proyecto de Dignidad, Movimiento Victoria Ciudadana, o a ninguno, porque son sus convicciones, ¿verdad? Y obviamente tenemos que separar esa responsabilidad que el Señor nos ha dado como cristianos, ¿verdad? Dentro de la iglesia,
y la responsabilidad que nos ha dado el Señor también como cristianos fuera de ella, fuera de ella. Así que en ese sentido, me parece a mí que es natural que haya diferencias, porque aún dentro de la iglesia las hay, ¿verdad? Lo que no debe haber es condenación por asuntos políticos, por asuntos partidistas, porque al final del camino el Señor viene a buscar una iglesia que esté unida, una iglesia que haya cumplido con sus preceptos y con sus mandatos, ¿verdad? Y no son mandatos ideológicos, son estatutos y mandatos morales, de vida, que tenemos que llevar cada uno de nosotros. Así que me parece que en algunos aspectos, por eso es que te decía el asunto este de la diferencia de ser cristiano, que es político, de político cristiano, porque a veces cruzamos la línea dentro de estos procesos y ya 7 días de las elecciones, imagínense, aún más crítico que no debemos cruzar, ¿verdad? El Señor nos ama, el Señor busca restaurarnos a todos. Y dentro de ese mensaje que el Señor nos está llevando de la iglesia, no debemos politizarlo, porque el mensaje del Señor no es un mensaje político. Y tenemos que ser cuidadosos de preservar, porque después del 5 de noviembre tenemos que seguir predicando este evangelio por todo lugar, ¿verdad? Así que yo creo que hay que tener cuidado de líneas finitas que no debemos cruzar y tenemos que respetarnos y respetar las ideologías que podamos tener independientemente de eso, siempre y cuando nos mantengamos en la norma bíblica, ¿verdad? Lo que dice la palabra y que no traigamos conceptos humanos, porque a veces son percepciones humanas las que quieren a través de controlar y provocar presiones que se haga la voluntad ideológica de alguien, no necesariamente de Dios. Y en eso pues tenemos que ser cuidadosos, respetarnos, reconocer que hay diversidad, ¿verdad? Pero dentro de todas las cosas, buscar dónde puede haber unanimidad, dónde podemos todos servirle al Señor en el lugar donde nos ha posicionado, porque Dios nos ha posicionado en diferentes lugares dentro de su plan perfecto, que no lo conocemos en totalidad, que Él es el que lo sabe, para que cumplamos una misión y una función, y tenemos que ser cuidadosos de que no queramos nosotros usurpar el lugar de Dios. ¿Cómo usurpamos el lugar de Dios? Bueno, pues, mi estrategia es la única. Lo que yo pienso es lo único verdaderamente importante y cierto. Lo demás no cuenta. Y hay una realidad aquí, todos eh, venimos de la misma ramificación. Dice que por cuanto un hombre pecó, todos pecaron, todos fueron destituidos. Así Amén. que todos estamos caminando, ¿verdad? Buscando alcanzar eso que el Señor quiere que alcancemos. Y ninguno puede decir que tiene la verdad absoluta, más allá de la palabra, que aún nos falta a muchos y a todos comprender. Amén. Así mismo es. Y tal vez, y no sé, Liz, si tienes una pregunta. Sí, saludo, Pastor Frankie, candidato, Ajá. y candidato a Gracias por la senador. oportunidad, nuevamente. Aquí tertuliando, ¿verdad? Entre amigos. Ajá. A 7 años, hace 7 años, Dios mío, No, a siete 7 días, días sí, de sí. las elecciones que casi ha sido una tortura. Dios nos libre. A 7 días de las elecciones. ¿Cómo usted ve el panorama político Sí, ahora mismo? mira, yo creo que hay mucha desinformación. Yo creo que uno de los grandes problemas que tenemos en los procesos políticos del país es que no se le da importancia necesariamente a lo que debe darse importancia. El estudio de las propuestas, de las trayectorias, ¿verdad? De las aspiraciones que tenemos como país y a veces el ruido de campañas políticas que en algunas cosas yo no comparto, ¿verdad? Ni me agrada mucho, ¿verdad? Con honestidad. Ese ruido a veces inunda lo que debe ser realmente importante. Ujú. Los medios de comunicación en ocasiones, en vez de ser parte de la solución, se tornan parte del problema. Me parece que en 7 días les va a tocar al país ir a votar con la información que tienen a la mano, que no es necesariamente es fidedigna o es correcta en su totalidad, y hacer el ejercicio individual de cada uno de nosotros de buscar aquellos hombres y mujeres que puedan representar esas aspiraciones que hablamos como país. Aspiraciones que sí, en el caso de los que somos de base de fe, tienen ese toque esencial de la palabra de Dios, pero que no se enmarca únicamente, ¿verdad? Porque no somos monotemáticos. En este país nos importa todo lo que está ocurriendo y queremos participar en todos esos asuntos.
y tenemos que entonces, para tomar una decisión informada, nosotros mismos hacer el trabajo de buscar esta información. Creo que el sistema electoral es un poquito injusto, ¿verdad? Injusticia no permite un balance para que todos los que aspiren puedan tener, ¿verdad?, las herramientas para poder llevar ese mensaje. Pero es lo que hay y es con lo que tenemos que trabajar, y obviamente una de las cosas por las que aspiramos es para hacer mejoría a lo existente, que como quiera en comparación con otros sistemas es mucho mejor, es mucho mejor. Me parece a mí que las teorías estas de que está entre la alianza o que tenga posibilidades de ganar no es real, no es correcto. Lo que vemos en la calle obviamente presenta dos partidos principales sólidos, que lo vemos en la Comisión Estatal de Elecciones con funcionarios de colegio, que lo vemos en la Comisión Estatal de Elecciones con la mayoría de los empleados que allí trabajan, empleados pagos, que la minoría no ha podido llenar aún con sueldos. Lo que vemos en la calle, obviamente, y en mi caso, ¿verdad?, del Partido Popular Democrático, mucha militancia, muchas personas, en mi caso que camino con 5 alcaldes. Esos alcaldes son del Partido Popular, algunas de ellas son ciudades cabeceras del país, están ahí, van a ir a votar el día de las elecciones. El voto adelantado, nosotros el Partido Popular alcanzó entre 80.000 a 100.000 votos adelantados, sobrepasando inclusive al Partido Nuevo Progresista en lo que se trata del voto adelantado y las certificaciones que se hicieron, predominando mayoritariamente en el voto a domicilio. Eso no ocurrió con la Alianza ni con Proyecto Dignidad, ¿verdad? Eso ocurre con estos dos partidos principales. Así que me parece que hay como dije, ¿verdad?, una burbuja mediática, y de acuerdo a donde esté localizado y de qué se trate, pues cogen el sartén y lo mueven para cada uno para su lado, y por eso es bien importante que cada uno de nosotros hagamos un voto informado y busquemos la información en los lugares correctos, ¿verdad?, para poder tomar esta decisión. Sé que no siempre ocurre así, sé que con muchas personas no va a ocurrir así en esta elección, pero debe ser nuestra expectativa y nuestra esperanza. Amén. Una pregunta, Frankie. O sea que aquí estamos como va a llevar el título del podcast, Café entre Amigos. Y aquí entre amigos, ¿cómo tú puedes contestar a una persona? Porque es una pregunta, o no he dicho que es una pregunta, es una acusación que se lanza por ahí que dice, ¿cómo es posible que un conservador, un cristiano, esté o vote por un partido que apoya el aborto? O esa es la percepción que tienen las personas. ¿Cómo tú contestas eso? Bueno, volvemos, son narrativas que en ocasiones se crean para satisfacer o favorecer a alguien. Ujú. Yo te puedo reconocer que en el Partido Popular, en cuatrienios pasados, ha habido, ¿verdad?, un alza de un sector sobre otro dentro de su participación. Claro, también yo me responsabilizo a mí mismo y responsabilizo a muchos que estábamos allí, que nos quedamos callados, siendo en ocasiones mayoría en lo que creemos, porque así como el país es mayoritariamente conservador, así los partidos mayoritarios, la mayoría también lo son. Lo que pasa es que muchas veces hemos cedido la silla, hemos cedido los espacios. Y yo creo que eso es lo que hemos cambiado en este último cuatrenio. Y entonces aquellos que quieren monopolizar también el tema de la iglesia, pues entonces eso no les favorece. Así que como no me favorece, ataco. Pero si tú buscas los números y buscas las legislaciones, tú verás que dentro del Partido Popular hay senadores que estuvieron a favor del aborto, pero hay muchos otros que no. Entonces es más fácil categorizarlo como que el partido completo apoya el aborto que, por el contrario, decir que el partido completo no apoya el aborto, porque es que es más conveniente la narrativa de que sí. Hay personas que apoyan el aborto dentro del Partido Popular Democrático, y cuando me refiero, ¿verdad?, en la posición del aborto, de defender el derecho de la mujer, etcétera, etcétera, los hay dentro del Partido Popular Democrático. Hay otros que creemos, ¿verdad?, que no debería existir el aborto, que el aborto está mal, como dice la palabra del Señor. Y hay otros que sencillamente entienden dentro del partido, estoy en contra del aborto, de hecho nadie debe querer el aborto, pero hay circunstancias que provocan la necesidad de un aborto. Y en esa realidad, en esas vertientes que hay dentro del partido, la gente escoge qué creer
de acuerdo a la conveniencia. Por eso es más fácil señalar el Partido Popular, pero yo estoy en el Partido Popular y yo no creo en el aborto. Pero la narrativa no puede ser otra, porque si cambia la narrativa, eso afecta a los que quieren que todos los cristianos voten por un solo partido. Es interesante la forma que tú lo expresas y te voy a decir por qué. Ahora yo hablando, ¿verdad? Como yo no me quiero Y poner... perdóname, déjame añadir algo más para que Ah, no perderle perspectiva. Mi trabajo estando ahí adentro es amar a los que creen en el aborto y buscar la forma que mañana puedan cambiar su pensamiento. Si Dios me puso allí, me puso con un propósito, ¿verdad? ¿O eso es lo que creemos los cristianos o no? Que exacto. Dios nos ha llamado con un propósito. Pues yo estoy allí Eso cumpliendo fue el lo que se le propósito. dijo, eso fue lo que se le dijo a Esther. Claro, Tal vez para este momento para Dios este la tiempo, puso ahí. exacto. 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 Y muchas Sí. veces, pero como iba diciendo, o sea, me encanta Ujú. la perspectiva que tú has traído en ese comentario, porque tú dijiste, a pesar de que somos conservadores la mayoría, e inclusive la mayoría dentro de los partidos, nos mantuvimos en silencio, ¿verdad? Y permitimos que la minoría opacara a la mayoría. Y de eso somos culpables todos. Así Ujú. lo dijiste, ¿no? Claro. Y estoy en total acuerdo contigo, porque eso ha sido uno de mis encontronazos y de, como dicen el americano en buen español, uno de mis pet peeves. O sea, ¿por qué? Porque muchas veces acusamos, pero ¿quién elige los gobiernos? Nosotros, el Claro, pueblo. claro. Entonces, muchos de los que ahora son supraconservadores, son supracristianos, que prácticamente caminan por las aguas, se olvidan que los gobiernos que han estado, el 90% de las veces fuimos nosotros mismos que los elegimos. Claro, claro, claro. Y si el gobierno está así es porque nosotros fuimos parte de ellos. Ujú, Porque ujú. no podemos ahora quitar la mano y decir, "Ah, yo no fui". Eso es imposible hacerlo. O sea, los gobiernos están porque nosotros los pusimos ahí. Si el gobierno es corrupto por los pasados 20 años, o si no es corrupto por los pasados 20 años, es porque yo lo puse ahí. O sea, los políticos que están, y yo no puedo ser, no puedo categorizar, porque yo tengo mi opinión, ¿no? Pero yo no puedo decir X o Y, porque mire, Frankie, mira, Frankie, una de las cosas que a mí más me molesta es cuando la gente llama corrupto a otra persona, pero simplemente es por llamarlo corrupto. Porque si la gente llama corrupto, mire, si tú piensas o sabes que es corrupto, presenta las pruebas y encáusalo. Encáusalo. Hay personas por ahí que dicen que fulano está cometiendo delito, pero mira, encáusalo, Presenta la prueba presenta la prueba. y haz tu acción. Y entonces tú descargas tu acción. Hay personas que están diciendo que hay fraude electoral. Y yo creo que eso es un poco irresponsable porque crea inestabilidad y confianza en nuestro sistema electoral, que no es perfecto, Ujú, ujú. mas sin embargo, dentro de la imperfección es lo mejor que hay. Claro, Sin claro. No, embargo, y hay que participar. y hay que Punto. participar. Y entonces, pero si hay fraude electoral, como se dice, por favor, presenten las pruebas, sometan los Ujú, casos. No tienen que someterlo a la policía de Puerto Rico o al Departamento de Justicia. Ya actualmente hay un fiscal federal asignado para ver cualquier caso que se someta. ujú. No tienen que esperar. Vayan ya. Y eso es lo que muchas veces a mí me incomoda porque cantan que ahí viene el lobo, pero el lobo nunca acaba de llegar. Pues es lo que te mencioné de desinformación, eso es parte de la desinformación. Cuando se utilizan elementos de desinformación o de miedo, también son parte de estrategias en ocasiones, Sí, ¿verdad? claro. En algunos casos para desalentar, en otros casos para animar, cualquiera que sea la situación. Lo importante es que la gente vaya a votar. Aquí sí hay una expresión clara del pueblo a través del voto, pero no va a haber mucho que señalar, ¿verdad? Si los números son con ventaja amplia, yo creo que no, que va a ser un poquito cerrado la cosa, pero es importante que participemos y que no permitamos que nada de esos asuntos nos desalienten a ejercer nuestro derecho
al voto. Y como te dije, siempre hay que buscar información fidedigna, información que sea correcta. No todo lo que se dice a través de los medios de comunicación es correcto. No todo lo que uno escucha en la calle, ustedes no saben todas las barbaridades que uno escucha, que a la gente le dicen y se las dicen como si fueran ciertas, ¿verdad? Cuando uno de personal y propio conocimiento sabe que no lo es. Bueno, lo inventan de uno mismo en ocasiones, de la vida de uno mismo. Y uno dice, wow, ¿de dónde habrán sacado eso? ¿Qué invento? Pero pues es parte del sistema, nos pasa a todos y es importante, cada uno tiene una responsabilidad de buscar la información correcta, apropiada y emitir un voto informado, un voto, es verdad, que realmente nos permita como país avanzar, porque el país necesita avanzar. Sí. Basándonos en la premisa que ustedes mencionaron de que estamos ante un ente que quiere desestabilizar, desinformar, para aventajar a ciertos grupos. Eh, ¿Qué llamado nuevamente, y sé que lo han estado mencionando durante la conversación, le hacemos al pueblo y especialmente a la iglesia? Porque la iglesia ha estado, los miembros de la iglesia han estado rezagados en la participación anteriormente y ahora ven toda esta montaña de nieve que se ha formado que dice, ¿y a dónde me inclino? Si voy a me van a decir que ya Dios me va a castigar, o si me voy a soy más bendecido. ¿Hacia dónde nos debemos de inclinar? ¿Cuál es el consejo que le debemos de estar dando a nuestros hermanos? Bueno, la Biblia dice que lo que nos hace libres es la verdad, ¿verdad? Dice que es Jesucristo, ¿verdad? Yo creo que en ese sentido, como cristiano, es importante que ejerzamos un voto con la información fidedigna. Y lo repito, los números son los números. Y si nosotros queremos alcanzar, ¿verdad?, un país que es la isla del Cordero, que su legislación sea consono con lo que nosotros creemos, ¿verdad? Porque es lo que buscamos, ¿verdad? Que, que la legislación que se haga no nos gobierne contrario a nuestra propia fe. Pues lo que tenemos es, y eso es bien importante, que te voy a explicar el por qué ahora mismo, lo estoy llevando a donde quiero llevarlo. El Partido Proyecto Dignidad, a quien respeto, sé que hay gente buena, hay gente noble también, como todos los partidos. Es un partido, no es perfecto, son imperfecciones como lo tienen todos los demás partidos. Pero la realidad es que si vamos a números basados en las pasadas elecciones y basadas en las propias encuestas o sondeos de opinión pública que uno ve, están rezagados. No hay uno solo que no les haya garantizado el cuarto lugar. Esa es la realidad. Pueden tener aspiraciones, pueden tener deseos, pueden hablar de que en el futuro debería ser, y yo eso lo respeto. Pero la realidad es que a 7 días de las elecciones, el cuadro, el panorama que se pinta es un panorama donde los partidos principales van a prevalecer. Algunos dicen que gana el PNP, otros dicen que gana el Partido Popular, y obviamente la burbuja mediática que les hablé ahorita, que dice que es la alianza, pero que es una estrategia de desinformación, y yo no tengo duda de eso, y con datos se puede contrarrestar. Pues la realidad es que si tú quieres defender tu fe y tú quieres que la legislación que vaya allí sea conforme a tu fe, tienes que ser cuidadoso, que no estés tú haciendo un voto que le haga daño a otro de base de fe dentro de los partidos que van a prevalecer y que al final del camino termine prevaleciendo y entrando uno que no lo sea. Entonces, es el análisis que no hacemos porque a veces, y le pasa también a la iglesia, las emociones y las pasiones nos agobian, pero Dios no nos dio un espíritu, dice la palabra, ni de temor ni de cobardía, dice que es de qué, de amor, de poder y finalmente de dominio propio, de templanza. Así que tenemos que hacer un análisis en frío, ¿verdad? Orar y hacer el análisis que es importante. Porque les doy el ejemplo básico. Yo estoy aspirando al Senado por el Distrito de Carolina y hay 2 personas que están por Proyecto Dignidad, ¿sí?, que están aspirando a esa posición, pero numéricamente no tienen los votos. Y es una realidad, ¿verdad? Hay quien me puede desmentir, hay quien puede utilizar la fe para decir, pero perdió la fe, podemos ganar. Todos esos elementos los puedo utilizar. Los respeto, no los comparto, pero los respeto. La realidad es que hay un pastor corriendo, en este caso, y doy mi ejemplo para el Distrito de Carolina. El único pastor en el Distrito de Carolina
Entonces, pudiendo tener la oportunidad de que alguien de fe esté a partir del 2 de enero allí defendiendo los conceptos, ¿verdad? Y los preceptos que tiene la iglesia y que cree la iglesia, consciente de que vamos a tener un senador para todo el mundo, ¿verdad? Pero yo voy allí con lo que yo cargo y yo cargo mi fe, punto. Eso yo no me lo puedo dejar cuando entre allí, eso va conmigo. Pues el hecho de que tal vez por votar por dos que no van a tener los votos para ganar, pueden provocar que otro que yo sé que no le sirve al Señor, que lleva una vida desordenada, que no hace las cosas conforme a Dios, entre. Entonces, ¿qué ganancia es eso para la iglesia? ¿Cómo la iglesia después del 5 por la noche va a decir que prevaleció? Si llevó allí a personas que no necesariamente van a legislar a favor de lo que cree la iglesia. Y la legislatura es la parte de gobierno más representativa del pueblo. El gobernador tiene que ser el gobernador de todo el mundo, pero en la legislatura van personas de diferentes lugares, ambientes, creencias para formar allí, ¿verdad? Lo que va a ser la legislación del país conforme a esa mayoría, que la mayoría manda. Pues la mayoría debe ser cristiana. Pues tenga cuidado que por tener un empeño de decir voté por X o Y partido que representa a la iglesia, no cuelgue a otros que también la representen y que al final del camino los que lleguen no la representen. Entonces, ese es el análisis inteligente que tenemos que hacer, que a 7 días de las elecciones yo tengo que ser sabio, ¿verdad? Buscar en el Señor quiénes son aquellos hombres que pueden representar, porque la Biblia habla de una mujer que no necesariamente su vida era conforme a los estatutos de Dios, una prostituta, pero Dios la usó en un momento dado para salvar a los suyos. Esas cosas el Señor lo hace porque Él obra por senderos misteriosos, para que a veces nosotros queremos determinar cuáles son esos senderos y queremos controlar, ¿verdad?, cómo Dios va a operar. Y yo lo que les digo es que en la sabiduría de Dios busquemos a aquellos hombres y mujeres que puedan representar eso. Sí, yo pertenezco al Partido Popular y sí, yo voy a estar de acuerdo en todo aquello que yo pueda estar de acuerdo, en lo que no pueda estar de acuerdo, puede contrario a mi fe. Lo saben ellos, lo sabe el país, lo sabe el distrito, voy a estar en contra y punto. Así que en ese sentido, yo creo que tenemos que mirar esto un poquito más frío. Aquellos que son de base, obviamente yo pertenezco al Partido Popular y yo tengo que pedir un voto íntegro y yo pido un voto íntegro por el Partido Popular porque estoy seguro que en mi caso yo puedo tener conversaciones con gente dentro de mi partido, ¿verdad? Y esa es mi responsabilidad hacerlo. Pero si el resultado es diferente, trabajaré con otros que tengan que trabajar y yo estoy seguro que desde allí, si la mayoría es de fe, si la mayoría es cristiana, haremos un gran trabajo en pro del país, independientemente del partido político al que pertenezcamos o profesemos. Por lo que les mencioné, porque primeramente cristiano y después político. Wow, Frankie, prácticamente me dejaste sin palabras y para dejarme sin palabras a mí se necesita, ¿verdad? Pero fíjate, es interesante el análisis que hace, porque es que muchas veces no visualizamos de esa forma y es interesante lo que acaba de decir, ¿verdad? Porque no sé si se refería a Rahab, ¿verdad? La Correcto, sí, prostituta, Ra. inclusive Rahab está en el linaje de nuestro Señor Jesucristo, o sea, es parte del linaje de Jesús, ¿verdad? Y muchas veces nosotros queremos obviar ciertas cosas, pero por algo la Biblia nos las pone ahí. Por algo la Biblia dice cuáles, establece las genealogías para que veamos que no todos los que pensamos que son, y no todos los que no son. Y muchas veces, por eso yo digo a todas las personas, y cuando hago mis escritos, algunas personas pueden decir y desdecir, pero es que tenemos que entender la palabra de Dios. Tenemos que ver con ojos espirituales y no con ojos carnales. Y no podemos manipular la palabra de Dios en ningún momento. O sea, y sobre todas esas cosas, muchas veces, aunque nos quisiéramos presentar muy espirituales, pero es algo que tú dijiste, o sea, es que tenemos que saber analizar, analizar y no solamente analizar, sino es realmente consultar
al Espíritu Santo de Dios. Porque es que también hemos caído, ¿verdad? Y cuando digo hemos caído, pues me incluyo hasta yo, o sea, porque no, todos creo que hemos fallado, pero hemos caído en el sentido de que tomamos porciones bíblicas y hacemos lo que se dice en inglés un guilt trip. O sea, queremos cargar a la gente con la conciencia. Queremos que piensen que si hacen un voto aquí, un voto allá, están haciendo algo mal, que Dios los va a rechazar. Inclusive, y voy más allá, a mí hubo una cosa que tengo que decirlo sinceramente, me molestó mucho. E inclusive hice un escrito sobre lo mismo y terminé haciendo un exégesis de Jeremías, cuando dicen que Dios va a probar nuestro corazón. Y sacaron un meme, ¿verdad? Que dice que tenía unas urnas y decía que aquí Dios va a probar tu corazón, ¿verdad? Y sinceramente cuando yo vi eso, yo digo, qué pena que y se intente manipular a Dios, o que se intente Sí, claro. manipular a la gente usando la palabra de Dios. Y eso lo puede hacer cualquiera, porque no voy simplemente a identificar a X o Y, ¿verdad? Partido, pero cuando hice el análisis, cuando quieren poner cosas que son espirituales para traerlas al pueblo cristiano, porque realmente eso es lo que se pretende hacer, influenciar al voto cristiano, porque aún, como decimos, ¿verdad? Los creyentes, un impío, eso tal vez no funcione, pero de esa forma lo que demuestra es desesperación. Lo que demuestra es que ven una realidad que tal vez los números no están e intentan hacer eso. Pero digo, pero ¿cómo es posible que se llegue a ese nivel? Y no solamente que se llegue a ese nivel, es que se nos olvide que nosotros como pueblo tenemos que aprender a que con Dios no se juega. Claro, claro. Porque yo la otra pregunta que te iba a hacer es, ¿tú crees que Dios sea bipolar? Claro que no. No, no. De la Biblia dice que Dios no tiene variación. En Él no hay cambio, no hay mudanza. Él es el mismo ayer, hoy, siempre. Él no tiene cambio. Yo creo que, vuelvo y repito, todos los partidos, hay que demostrar que todos los partidos son imperfectos, ¿verdad? Cuando inclusive en la pasión esta política, buscamos la forma de llevar lo que nosotros creemos y hacer que la palabra se ordene a eso, cuando debe ser todo lo contrario, nosotros ordenarnos a la palabra. Y nos pasa a todos, ¿verdad? En diferentes etapas, dimensiones de nuestra vida, y no solamente en la faceta política, porque somos humanos, ¿verdad? Y estamos todos aquí viviendo, aprendiendo, creciendo, ¿verdad? Lo que quiere que el Señor nosotros hagamos. Así que yo creo que es algo hasta cierto punto natural. No es que sea correcto, pero pasa, ¿verdad? Y no voy a darme el látigo en el pecho de que a mí mismo no me ha pasado, ¿verdad? Dios sigue siendo el mismo, los que cambiamos somos nosotros, los que somos bipolares, nosotros, los que a veces nuestras pasiones, nuestro yo queriendo volver a crecer, ¿verdad? Lucha para que se haga a nuestra voluntad cuando debe ser a la voluntad de Dios, cuando debe ser a la voluntad de Dios. Yo creo que Dios prueba nuestro corazón todos los días, independientemente de que haya elecciones o no haya elecciones, que vayamos a votar o no vayamos a votar. Yo no tengo duda que también nos prueba ese día, pero nos prueba no en un entorno político de conveniencia a uno sobre otro, sino nos prueba en el sentido de que manifestemos a través de ese voto lo que hemos aprendido en el Señor, ¿verdad? Y en ese aprendizaje en ocasiones sacaremos A, en ocasiones sacaremos B, en ocasiones sacaremos C, en ocasiones fracasaremos. Nos colgamos. Es la realidad, pero eso no nos hace perder la gracia, ni el favor de Dios, ni la misericordia de Dios, ni el deseo de Dios de que nosotros podamos, ¿verdad? Vivir una vida plena conforme a su voluntad y a sus estatutos. Él no vino a este mundo a condenar,
Él vino a este mundo a salvar. Ya, Frankie, Va a pregunta. salvar a los que crean en él populares, va a salvar a los que crean en el PNP, va a salvar a los que crean en él del PIB, va a salvar a los que crean en él de Proyecto de Dignidad, va a salvar a los que crean en él de ningún partido, porque él no vino a salvar partidos políticos, él vino a salvar a la gente, Almas. O al sea, alma. ¿tú crees que en el gran juicio del trono blanco, por tú ser popular, te van a quitar un par de puntos? Bueno, hay cosas que no puedo contestar hasta que llegue allí, porque todo eso lo sabe el Señor. Yo espero que no, yo espero que no, yo espero que Él pueda, ¿verdad? Que yo vea un hombre que con sus virtudes y sus defectos lo ama, y que busca acercarse a Él de la mejor forma que puede, ¿verdad? Y que ha hecho y ha cumplido su misión como pastor de buscar, de guiar, ¿verdad? Y de enviar almas para la gloria de su nombre. Es que muchas veces nos olvidamos que es por gracia. Nos olvidamos que es un regalo de Dios, es un don de Dios hacia nuestras vidas. Nos olvidamos que Jesucristo pasó ese tiempo en esa cruz por todos nosotros. Que Él en un momento dado tuvo la oportunidad de juzgar, mas sin embargo dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y cuando expiró, el velo fue rasgado de arriba hacia abajo. O sea, para entender que nos dio una libre entrada directamente hacia Él. Y entonces, y por eso tengo que afirmar, o sea, todos quedamos cortos de ese hombre perfecto de Jesús. Todos que nos quedamos cortos de la conducta que tenemos que llevar, ¿sabes? Todos quedamos cortos de lo que debemos aspirar, porque es como tú dices, ¿no? Muchas veces deberíamos entender que antes de ser cualquier cosa, profesores, doctores, ingenieros, abogados, políticos, lo que sea, amas de casa, lo que sea, tenemos que ser cristianos, tenemos que ser creyentes en la verdadera palabra de Dios. Y muchas veces nos quedamos cortos en eso, nos quedamos cortos en eso. Algunas veces pensamos que nosotros podemos hacerlo mejor que Dios, que nosotros tenemos las respuestas que Dios no tiene. Nuestro pastor, y saludo a nuestro pastor Gavito Rodríguez, de la iglesia MAM de Isabela. Saludos, saludos. Sí, que él llevó una prédica el domingo que decía zona de peligro, zona de peligro. Y realmente fue una prédica que nos impactó porque muchas veces estamos en esa zona de peligro y no nos damos cuenta, Claro, claro. no nos damos cuenta. De hecho, yo creo que ahora mismo estamos en una zona de peligro, porque la iglesia sufrió mucho tiempo división, ha sufrido mucho tiempo división. Y yo creo que el entorno político en el que hemos entrado ha causado aún más. Y me parece que hay que proteger la iglesia. Yo soy un ente unificador. Yo creo, por eso te digo, y cuando hablo soy cuidadoso con lo que digo, porque yo sé que tengo una responsabilidad con Dios primeramente. Y una vez pase este proceso el 5 de noviembre, hay que buscar la forma de volver a unificarla, porque no, el resultado no puede ser, ni este proceso puede ser lo que nos divida más, todo lo contrario. Yo creo que el resultado al final del camino debe ser cristianos en la legislatura, buscando unidad, y que luego de este proceso la iglesia tiene que volver a retomar y ver dónde se lastimó mucho en este proceso, porque los procesos políticos lastiman. Sí. Y cómo podemos volver otra vez a provocar esperanza en el país, más allá de lo que ocurre el 5 de noviembre, porque por encima de lo que ocurre el 5 de noviembre, yo sé en quién yo he creído. O sea, aquellos que puedan decir, no, si gana fulano de tal, si gana el otro, si gana el otro, no, no importa cuál gane, obviamente yo quiero que gane los míos, pero no importa cuál gane,
mi Dios sigue siendo el mismo, ¿verdad? Amén. Y yo creo en Él, y lo que está escrito ocurrirá, sucederá, lo que es su palabra pasará, ciertamente no tardará, ¿verdad? Y yo creo que la iglesia va a tener un trabajo fuerte y de aprendizaje, porque todas las experiencias son para que aprendamos lo que hacemos correctamente o lo que hacemos incorrectamente. Y a mí me parece que esa zona de peligro es importante que nos demos cuenta que tenemos que ser cuidadosos porque al final del camino todos representamos a ese Dios todopoderoso que nos va a pedir cuentas. Y nunca este asunto político puede estar por encima de esa responsabilidad que tenemos como hijos de Dios. Y a mí me preocupa esa parte, pero más que me preocupa, me ocupa, por eso soy cuidadoso en lo que establezco. Si creo mis puntos de vista, respeto los puntos de vista de otros que tal vez no puedan ser similares a los míos. Camino en la convergencia. Si logro hacer convergencia con otros que no creen, ¿cómo no voy a hacer convergencia con los que creen? Así que busco puntos de unidad y de encuentro donde podamos retornar, ¿verdad? Y tengo mucho cuidado, porque al final del camino todos representamos el reino de Dios. Como usted menciona, estamos en zona de peligro, pero qué bueno que hay personas que están claras como usted, que en esa zona de peligro yo puedo ser estratega, o sea, primeramente sabiendo que soy representante del cielo, que me rigen mis principios cristianos y poder llevarlo a este lugar de trabajo que, como hemos discutido, ¿verdad?, durante este podcast, son de diferentes creencias, diferentes pensamientos. Pero qué bueno que puedo ser esa estratega y ser quien da el toque a ellos, de atraerlos a mí y unirnos para un bien común, trabajar por Puerto Rico. Aquí Amén. estamos de paso, somos peregrinos y extranjeros, pero Claro, mientras claro. nos toque, tenemos que trabajar mientras el día dure, Ujú, ujú. representando donde Dios nos puso, en el norte, en el sur, en el este, el oeste, en el color que sea, representando a Dios en Amén, todo lo que amén, hagamos. amén. Es algo que yo en estos, no en estos días, porque siempre lo hago, pero hay veces que hay un pesar en mi corazón y, y hay cosas, ¿verdad? Yo de por sí, pues soy profesor universitario, mi área de expertise, si se puede llamar así, porque nadie es experto en nada. Yo lo que sé, yo sé mucho de muchas cosas y poco de nada. Sí, porque hay personas que se cantan expertos, yo no sé, a menos que se lo sepan todo, ¿verdad? Pero al fin y al cabo, yo estaba leyendo en Éxodo, y no lo tengo aquí a la mano, si me buscas Éxodo capítulo 3 por ahí, este, donde yo siempre he escuchado a mucha gente quejarse del gobierno. Se quejan, se quejan, se quejan, se quejan, se quejan, se quejan. Este, y de momento, y más, yo creo que lo quiero leer, lo voy a buscar yo aquí en la computadora, si me permiten un momento. Eh, Claro. eh, Porque realmente es algo que quiero traer, este, porque creo que es importante. Eh, y como esto es un podcast entre amigos, puedo tomarme la libertad. No estamos restringidos de Ujú, tiempo, ujú. aunque tengo que saber que Frankie sí está un poco tal vez restringido de tiempo. Él tiene su agenda. Sí, yo estoy abusando ahora de, Tranquilo, tranquilo. de Frankie. Ya lo tengo aquí, ya no se puede zafar. Pero lo voy a buscar porque es sumamente interesante, donde dice que no debemos hablar mal del gobierno. Y son cosas que no, creo que no me va a ayudar esto, pero no importa. Es interesante porque cuando yo posteo esto, alguien me dice, sí, pero tenemos que decir las cosas malas. Y tiene mucha razón. O sea, el versículo no habla de no hablar de las cosas mal que se están haciendo,
sino dice que no hables mal del gobierno. Porque se nos olvida también que la palabra dice que no hay gobierno que no sea, Oído por Dios. es la cuestión. Ujú. Es, Bien. dice Éxodo capítulo, no era capítulo 3, imagínate, estoy con tantas 22. cosas, 22, versículos 28 y 29, pero específicamente dice en esta Reina Valera del 60, yo lo busqué en traducción latinoamericana, dice, no injuriarás a los jueces ni maldecirás al príncipe de tu pueblo. En latinoamericana dice, no injuriarás a los gobernantes de tu pueblo, No maldecirás. no maldecirás. Y se nos olvida que cuando nosotros estamos hablando peste, para ponerle un buen puertorriqueño, estamos haciendo algo que se nos olvida, que es que estamos también hablando peste de lo que Dios estableció. Porque si Dios, no hay autoridad que no haya sido permitida por Dios. Estamos hablando, fíjese que estoy haciendo un paréntesis bien definido. No es que no digamos lo mal que el gobierno mucho, porque siguen siendo hombres y mujeres que están gobernando y que están propensos a fallar porque no hay justo ni aún uno. Ujú. ¿Entiendes? Pero el hablar malo del gobierno, como hemos visto que aquí no se respeta ni sexo, no se respeta posición, no se respeta la forma, mira, yo no importa quién sea alcalde, representante, ahora pues que estamos, ¿verdad? Contigo, pero es porque estamos café entre amigos, pero yo respeto las posiciones. Ujú. Es gobernador, senador, representante, candidato. Ujú. Eso de tratarlo en un set informal de tú o tratarlo despectivamente o decirle unas cosas que muchas veces están Palabras desagradables. palabras Horrible. desagradables, o sea, unas cosas que yo digo sinceramente y después viniendo de personas que deberían conocer las cosas mucho mejor. Yo digo, es que muchas veces leemos la palabra pero no sabemos aplicarla. Porque cuando yo estaba leyendo eso, eh, ese era mi pensamiento. Y digo, Señor, pero ¿cómo es posible que nosotros hablemos tan mal del gobierno? Y mientras leía eso, justamente leo esa porción en Éxodo y me impactó, porque el pueblo de Israel, a través de su historia, se iba a enfrentar a tantas cosas, a tantos reyes injustos. Y el mismo Jesús, eh, estando bajo el dominio romano, que ellos no eran nada buenos, no eran nada pulcros, no eran nada conservadores, nunca alzó una palabra, ¿verdad? Para decir, es más, con Y, quien habló fuerte fue con los fariseos, que le dijo que son una serpiente de víbora. y yo creo que ahí es que está la clave. Yo esto lo aprendí de mi pastora, una de mis pastoras, la pastora Cecilia, eh, quien bendigo mucho, ¿verdad? Sigue pastoreando en la Florida. Es ¿qué haría Jesús? ¿Qué diría Jesús? ¿Qué facción pondría Jesús? Y yo creo que eso es lo que tenemos que mirar. Yo creo que todos tenemos derecho a diferir. Sí. Yo creo que no tenemos que estar de acuerdo en todo. Creo que es nuestra responsabilidad bendecir, no maldecir, ¿verdad? Al gobierno. Eh, También es nuestra responsabilidad señalar cuando las cosas se hacen incorrectamente. Creo que es un derecho que tenemos. Lo malo lo llamamos malo, lo bueno lo llamamos bueno. Y al final del camino, ¿verdad? Yo siempre digo, hay que respetar al gobierno, pero el gobierno también tiene que respetar a quienes gobiernan. Amén. Y al final del camino, en el sistema que vivimos, eh, eh, el pueblo no es empleado del gobierno, el gobierno es empleado del pueblo, ¿verdad? Y con todo eso en consideración, consciente de que cargamos nosotros la presencia del Señor, es importante que nuestras respuestas sean como las de Él, ¿verdad? La respuesta blanda,
dice la Biblia, aplaca la ira. Eh, pero también en ocasiones nuestras respuestas tienen que ser firmes, tienen que ser contundentes. Y esa firmeza no significa falta de respeto, ¿verdad? Ni de maldecir. Y que todos sabemos lo que nos toca hacer como hijos de Dios. Lo importante es que no permitamos que los otros sombreros que tenemos usurpen el lugar que le pertenece a Dios en nuestra vida, porque si decimos que somos cristianos, eso significa que somos seguidores de Cristo. Y los que siguen a Cristo actúan como Cristo. Y eso es lo importante, tenemos que aplicárnoslos todos. Por eso dije, en 7 días, yo espero que podamos unificar la iglesia y que no nos hayamos dado tanto golpe, que hayan pedazos tan y tan lejos que sea tan difícil de provocar reconciliación. Y eso es lo que tenemos que estar enfocados y mirando, porque al final del camino, el 5 va a ganar uno, otros van a perder, y nosotros los que somos de Dios tenemos que seguir con la misión que Dios ha puesto en nuestras manos. Es la de predicar este evangelio a tiempo, fuera de tiempo, a toda criatura, ¿verdad? Y poder seguir con ese caminar que el Señor nos llamó a tomar. Hoy estamos en este proceso que tiene su tiempo determinado en 7 días, pero lo que no tiene un tiempo determinado más allá de que Jesucristo pueda venir por nosotros o nos llame, es el trabajar para Él. Yo creo que es importante que busquemos, ¿verdad?, esos puntos de unificar y que aquellas cosas que aprendamos que no son de Dios, pues de alguna forma, ¿verdad?, no respaldarlas, obviamente, porque no las vamos a respaldar, si no, no estaría donde yo estoy, ¿verdad? Pero yo sé lo que estoy haciendo y en quién he creído, ¿verdad? Creo que Dios anda conmigo como anda con otros que no están en mi partido, están en otros partidos. Así que sigo caminando mi rumbo, consciente que al final del camino Dios viene a buscar a una iglesia. Amén. Una iglesia. Y yo no puedo ser ente de que esa iglesia que venga a buscar esté toda dispersa, cuando debe estar unida. Así que yo creo que en 5 días se termina este proceso y vamos a seguir creyendo en el Dios que amamos. Y yo espero que haya muchos hombres y mujeres de fe, de valores cristianos. Tú ves que yo no uso mucho la palabra conservador. Y no la uso porque yo soy cristiano. Ese es mi título. Yo creo en Cristo, yo sigo a Cristo, yo ando como Cristo, y donde no ando como Él, su espíritu me redarguye para que corrija. Y para mí eso es lo importante, más allá de los conceptos políticos, ¿verdad? Claro que hay conceptos políticos, estoy consciente que los hay, y en algunos, siempre y cuando no sean contrarios a mi fe, yo los aplaudo, porque si es a favor, claro que sí, ¿por qué no? Pero si es contrario, saben que se van a topar con una roca, que no soy yo, que es Cristo en mí. Así que, Amén. por ahí sí. Yo creo que esa ha sido la mejor forma de terminar esta tertulia entre amigos, este café entre amigos. Frankie, te agradecemos el tiempo que nos ha brindado. Sabemos que ha sido un tiempo que lo intentamos como 3 o 4 veces, Sí, pero al fin se dio, La al fin vida se es tan dio. difícil, sí. Pero sabes que yo creo que ha sido un buen tiempo, Amén, porque amén. así también cuando esto lo pensamos sacar ya rápido, porque había pensado sacarlo el jueves, pero no, creo que lo tenemos que hacer ya, porque a la misma forma que te queríamos hablar contigo, vamos a hablar con otros candidatos de otros partidos también, pero honestamente te damos las gracias, porque Gracias. hombres y mujeres como tú sabemos que Exacto. hacen falta, Amén. hacen falta Gracias, gracias. porque se ven que son íntegros, se ven Genuinos. que son genuinos. eh, y para esta hora, yo te apuesto. Amén, amén. Pues es importante, y aprovecho el espacio, sé que ustedes están en Isabela, pero esto lo ven en todo Puerto Rico, ¿verdad? En diferentes lugares. Y si conocen o tienen familiares o amistades de Carolina, de Trujillo Alto, de Río Grande, de Canóvana, de Loíza, de Luquillo, de Fajardo, de Ceiba y de las islas municipios de Vieques y Culebra, envíenles mensajes, ayúdenme en este proceso. A veces para los cristianos esto se torna una lucha
como la que se tornó de David contra Goliat, ¿verdad? Y nosotros utilizamos las armaduras que tenemos, ¿verdad? Las que conocemos. Y les pido que me ayuden a poder compartir que Frankie Guerra está en esa papeleta, un pastor de 14 años, que pastoreó una iglesia de 49 años en Carolina, con una familia hermosa, ¿verdad? Que queremos servir al país, queremos servir a nuestra gente y queremos servirle sobre todo a Dios. Así que si nos dan la oportunidad, allí estaremos. Gracias por la oportunidad también a ustedes, tanto a Lizy como a ti, Daniel. Diga, dice. Bueno, ya usted ha escuchado las expresiones aquí de Frankie Guerra, candidato a senador por el distrito de Carolina. Usted tome la decisión. Él ha sido franco, abierto, ¿verdad? En esta tertulia entre amigos, así que escuche, medite y pida dirección a Dios de que hay hombres y mujeres todavía de Dios que desean trabajar por el bien de Puerto Rico, porque Amén. para este tiempo Dios nos ha llamado a todos. Y en este caso, a Frankie Guerra. Bendiciones. Amén. Diga, bendiciones Amén. a todos.